mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Hoy día quiero hablar, queridos hermanos, de cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas que nos vienen. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. En el versículo 3, ¿cierto?, nos dice cuál es la razón de la prueba o para qué somos probados. Y lo que nos dice la palabra del Señor, que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, a través de la prueba, queridos hermanos, es donde nosotros crecemos en paciencia y obtenemos la paciencia que necesitamos. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Cada hermano, cada hermana, cada creyente necesita la paciencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la prueba? Entonces, producir paciencia en el Hijo de Dios. La paciencia, queridos hermanos, perfecciona el carácter cristiano. Si permanecemos, ¿cierto?, en la prueba, entonces la vida cristiana, ¿cierto?, se fortalecerá y creceremos. En la prueba maduramos hasta alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la prueba? Que Dios nos ayude. Nosotros debemos de reaccionar con agrado y con gozo. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Lo que leíamos en el versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que el Señor nos ayude. Tenemos que tener gozo en medio de las pruebas. Que Dios nos ayude. La palabra aquí diversa, ¿cierto?, significa varias clases o tipos de pruebas que podemos tener, queridos hermanos, en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Por eso es importante preguntarnos cómo reaccionamos frente a la prueba cuando las cosas, ¿cierto?, no salen como nosotros deseamos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando la prueba llega a nuestra familia o muere un ser amado, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos pasando por problemas, ¿cierto?, económicos, de pobreza? Que el Señor nos ayude. ¿Cuál es nuestra reacción cuando tal vez hemos perdido el trabajo y ya no tenemos, ¿cierto?, una fuente de ingresos para nuestra familia? ¿O cómo reaccionamos cuando las cosas no andan bien? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas comienzan a andar mal? Que el Señor nos ayude. La palabra del Señor nos vuelve a decir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuevamente nos dice que pese a todas estas cosas nosotros debemos de reaccionar con gozo, queridos hermanos y queridas hermanas. Ahora, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando estamos en las pruebas? Muchas veces reaccionamos de mala manera. Que el Señor nos ayude y que Dios tenga misericordia, queridos hermanos y queridas hermanas. Ahora usted me puede decir: no es posible para un cristiano tener gozo en todas las circunstancias de la vida. Pero yo quiero decirle, queridos hermanos, que la Biblia no enseña eso, sino que enseña lo contrario. Mire en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo, pese a todas las tribulaciones y las dificultades que él vivía, estaba gozoso.
Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. ¿Es posible para un cristiano tener gozo en medio de la prueba? Quiero decirle, querido hermano, que para un cristiano inmaduro no. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Si aún no hemos madurado en nuestra vida cristiana, no tendremos gozo cuando vengan las pruebas. Por el contrario, nos quejaremos y estaremos tristes. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Pero para un cristiano maduro, ¿cierto? El gozo nunca se pierde. Que el Señor nos ayude. Aún en medio de las pruebas hay gozo y contentamiento. Dice en 2 Corintios 8, versículos 1 y 2, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Que Dios nos ayude. Los hermanos de la iglesia de Macedonia eran hermanos maduros, porque aún en mucha prueba, con gozo dieron, ¿cierto?, para la iglesia de Jerusalén. Que el Señor nos ayude. Alguien puede decir, pero pastor, hermano, usted no conoce, ¿cierto?, mi vida, no sabe mi situación. Pero Dios sí la sabe, querido hermano. Dios sí sabe lo que usted está pasando. Por eso, enfrentemos las pruebas y las dificultades, ¿cierto?, como Cristo nos manda en su palabra. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que el Señor nos ayude. La Biblia nos dice que nos regocijemos en todas las circunstancias de nuestra vida, en las pruebas y en las bendiciones. Regocijémonos siempre en el Señor. Hermano querido, si tú te quejas porque estás en medio de una prueba, es porque eres un cristiano inmaduro y no has crecido y no tienes paciencia. Pero si tú en medio de la prueba tienes gozo y contentamiento, ¿cierto? Eres un cristiano maduro, una persona que ha crecido y que cumple los propósitos de Dios en su vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por la bendición de ser llamados sus hijos. Te damos gracias por nuestra vida y por la vida de todos nuestros hermanos y hermanas. Señor, tal vez muchos estarán pasando pruebas y dificultades. Entendemos, Señor, que mientras estemos en el mundo, siempre tendremos aflicciones. Pero también entendemos, Señor, que si somos hombres de Dios y mujeres de Dios, haremos lo que tu palabra nos dice, que en medio de las pruebas siempre estemos con gozo. Que el Señor nos ayude, bendíganos, Señor, auméntenos la fe, para que siempre en medio de las dificultades tengamos gozo y contentamiento. Ayúdenos a ser cristianos maduros, para reaccionar de buena forma en medio de las pruebas, no quejándonos, sino que por el contrario teniendo paciencia. Ayúdenos a ser cristianos maduros, Señor, a esperar en usted, Señor Jesucristo, porque sabemos que un día terminarán todas estas cosas, todas las pruebas y las dificultades, y estaremos con usted gozosos por toda la eternidad. Gracias, Señor, bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y si está pasando alguna prueba, alguna dificultad, pásela con gozo y confiemos que Dios nos ayudará. Que en todo lo que coloque mano esta semana, Dios lo bendiga.